Bienvenidos a este live donde tenemos una invitada muy importante y muy interesante en relación con el poder descubrir esta herramienta tan nueva como es la TRD, terapia reversión del dolor crónico, aplicado al dolor pélvico. Así que vamos a esperar que se vayan uniendo las personas. Mi invitada ya está entrando. Estaba aquí dando una pequeña introducción ya al tema de hoy, que efectivamente se va a centrar en cómo podemos empezar a explorar técnicas muy novedosas basadas en evidencia científica en relación al dolor pélvico. Así que espero Encarna que creo que me tienes que hacer la solicitud ya. Ahí está. Voy a darle pie a que ella ingrese. Ya se las voy a presentar. Ahí estás. Hola, Encarna, saludarte. Buenas noches para ti. Buenas noches, Julie. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están asistiendo a este live aquí en Instagram. Ay, muchas gracias. Bueno, igual ya se van a ir conectando poco a poco. Mientras tanto, quiero primero presentarte para que todos sepan quién es mi invitada tan especial el día de hoy. Entonces, Encarna, por favor, preséntate tú misma. ¡Ojo! Esto sí que ha sido una sorpresa. Muy bien, pues nada, un gusto, no te preocupes. Pues nada, soy fisioterapeuta de profesión, llevo unos 10 años dedicada al abordaje del dolor crónico. Soy la desarrolladora de la terapia reversión del dolor, que es un abordaje terapéutico que abarca en un solo protocolo de intervención psicoeducativa un conjunto de herramientas que las catalogamos como en 5 pilares. Y lo más importante de estas herramientas es que estamos utilizando una serie de herramientas terapéuticas que han sido testadas en laboratorio, como se testan los medicamentos que utilizamos para curarnos enfermedades, como se testan los procedimientos médico-quirúrgicos y como se testan también cualquier procedimiento farmacológico, quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, yo dejé como fisioterapeuta mi práctica habitual como espinóloga y osteópata, que llamamos en inglés hands-on, o sea, utilizando las manos, porque utilizaba mucho la terapia quiropráctica y de manipulaciones vertebrales y de osteopatía. Lo dejé justamente por mi experiencia, creo que llevaba 35 años de ejercicio profesional. Me formé en estas técnicas en Estados Unidos, regresé a España y luego aquí me capacité como fisioterapeuta. Después me especialicé en varias, como la osteopatía, en fisioterapia pediátrica, trabajé en parálisis cerebral, en fin. He tenido una práctica muy comprometida con la fisioterapia y con la terapia manual de la espinología. Pero a pesar de dar muchísimo alivio y muchísima solución y sostén a muchos de mis pacientes, porque he estado viviendo de ello 35 años, como muchos de mis colegas fisioterapeutas, quiroprácticos, espinólogos, osteópatas, etcétera, etcétera, me daba cuenta de que sí, que daba alivio y tal, pero la persona quedaba una cierta dependencia y como mucho ayudaba a las personas a vivir con el dolor. Una experiencia personal hizo bueno, que esto diera la vuelta a 180 grados y al final me diera cuenta, bueno, digamos que me encontré, diríamos, una especie de serendipia, de casualidad, entre comillas, con toda la línea de trabajo del doctor John Sarno en Estados Unidos. Y a partir de ahí seguí investigando y formándome y claro, he llegado a desarrollar y a utilizar una serie de herramientas de vanguardia, tan de vanguardia que algunas de ellas, las investigaciones que han sido publicadas en revistas prestigiosísimas y de un caché, digamos que nadie publica ahí como no tenga una investigación bien robusta, por ejemplo, en el JAMA, ¿no? En el Journal of American Medical Association. Y una de las técnicas que tú y yo utilizamos para trabajar, en este caso, el dolor pélvico, están pues, fundamentadas con una evidencia muy potente
al punto de que él ya me ha consentido en publicar esta investigación porque es realmente seria. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando con herramientas muy, digamos, testadas y validadas muy recientemente, pero que nosotros los que llevamos en esto un tiempo, pues ya llevamos un recorrido clínico largo que ahora podemos. Y claro, al haberlas validado de esa manera, es cuando podemos decir, ok, podemos formar gente, que es lo que has hecho tú conmigo en este caso, ¿no? Al ver la robustez de estas técnicas y al haberlas también experimentado, pues dices, wow, ¿no? Pues, ostras, pues podemos hablar bien alto y claro de que esto es reversible, de que esto se puede, no solo vivir con ello y aprender a llevarlo estoicamente y sufridamente, sino revertirlo. Entonces, esa es un poco mi formación profesional. Quizás me he extendido demasiado, pero bueno. Está perfecto. Bueno, yo quiero decir que yo efectivamente he venido como publicando últimamente algunos tips y unos temas en relación con la terapia reversión del dolor crónico. Y efectivamente yo soy alumna de esta maestra maravillosa Encarna, que la conocí pues gracias a Dios por todos los medios de comunicación que existen y que por fin di con algo que resonaba conmigo y con lo que yo estaba buscando. Para muchos de los que ya me conocen, yo he pasado por un diagnóstico de dolor pélvico crónico con síntomas de la llamada cistitis intersticial, con síntomas del síndrome de colon irritable y todo esto, si bien por muchos años de alguna manera minimicé, no le presté importancia, no profundicé, incluso me acostumbré a vivir con ciertos síntomas, ¿cierto? Pude empezar a darme cuenta que esto tenía un impacto diferente y por eso mi insistencia en poder también educar, en poder dar esta información, en poder ampliar, digamos que las personas puedan conocer esto tan interesante y que sepan que cada una de nosotras, que generalmente mi público son mujeres, podemos hacer algo por nosotras, ¿sí? Sin quedarnos a la expectativa de que digamos, esa pastilla maravillosa o esa cirugía maravillosa que tanto también nos esperanzamos en que algo así llegue, pues sea la solución, ¿no? Sino que podemos movilizar otros asuntos dentro de nosotros. Entonces, querida Encarna, por favor, teniendo en cuenta que tú eres la pionera y creadora de esta terapia tan importante, la terapia reversión del dolor, por favor, cuéntanos qué es esto para que las personas se vayan familiarizando y sepan de qué se trata. Bien, pues como decía antes, es un abordaje terapéutico que engloba en un modus operandi, o sea, la terapia de reversión del dolor es un procedimiento que engloba una serie de pautas que abarcan, que están englobadas en 5 pilares. El primero, y ya te digo, es un abordaje psicoeducativo, o sea, lo que diríamos, lo englobaríamos dentro de un abordaje mente-cuerpo, biopsicosocial o, como yo le llamo, de medicina de la conciencia, entendiendo medicina en un sentido amplio, no la práctica de la medicina. Entonces, como te decía, el primer pilar, por ejemplo, nos habla del dolor y el cerebro, el segundo nos habla del dolor y el miedo, el tercero nos habla del dolor y las emociones, el cuarto de dolor y movimiento y el quinto del dolor y el estilo de vida, ¿no? Todo ello, cada uno de estos pilares lleva una serie de herramientas y, ojo, digo bien claro aquí que nosotros en la TRD no hemos inventado la rueda. Quiero decir, estas herramientas ya existen, estas pautas. Lo que pasa es que las hemos desarrollado, adaptado, o sea, es como hacer un traje a medida para trabajar con ese tipo de dolor que la Sociedad, por ejemplo, Internacional para el Dolor, la IAPS, la famosa International Association for the Study of Pain, lo define y lo redefinió justamente mientras se reunieron en aquella época que estábamos todos encerrados con la pandemia, los profesionales del dolor también, los investigadores, y aprovecharon para reunirse por Zoom y resetear todas las definiciones y definieron el dolor como una experiencia sensorial y emocional. Entonces, la humanidad entera se enteró de esto, los que llegan a esos papers, a esas investigaciones, pero el resto de los común mortales
pues seguimos pensando que el dolor es un impulso nervioso. Es algo que cuando yo me toco, y si me toco y además me pincho y me hago un agujero aquí, pues es aquello que ocurre, el impulso nervioso que informa de lo que me he hecho aquí al cerebro y entonces siento el dolor. Ha habido una revolución muy grande en los últimos años que ha sido darnos cuenta que el dolor es una experiencia, un qualia, una vivencia que la persona siente mientras está consciente y que es algo en lo que interviene la mente, mediada por el cerebro, por supuesto, y el sistema nervioso, y que como ocurre en ese lugar, pues claro, ¿qué pasaba? Cuando hemos empezado en abordajes como la TRD a decir que el dolor es una experiencia emocional, mucha gente ha creído o tiende a pensar, y con razón, y se indigna de, me estás diciendo que me lo estoy inventando, que es psicológico, porque claro, ¿qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Cuando íbamos a los profesionales de la salud, no encontraban daño, por ejemplo, en una cistitis intersticial, donde no hay ninguna prueba de las analíticas, no hay infección, no hay rastro de microorganismos ahí, y sin embargo la persona tiene los síntomas como si tuviera una infección. Entonces, tú y yo lo sabemos, yo también he tenido cistitis intersticial. Se me fue tu voz. Las sensaciones que teníamos, ¿verdad? Era la necesidad de estar constantemente orinándonos como cuando, si hemos tenido infecciones, la teníamos. Entonces, claro, la gran confusión es, ¿cómo es posible que yo pueda sentir lo mismo y sin embargo no hay infección? ¿Sí? Y es porque el dolor es una experiencia que como es de supervivencia, el ser humano ha tenido que desarrollar esa emoción que es el dolor para añadir algo más en su camino evolutivo para sobrevivir en la vida. Y entonces proyecta en la conciencia esa sensación que puede ser dolor, esa sensación desagradable o las ganas de orinar constantemente o las ganas de defecar constantemente o inflamación de bajo grado aséptica, o sea, donde no hay ningún microorganismo y sin embargo esas células o esos tejidos están inflamados. Claro, cuando eso ocurría, íbamos a los profesionales y nos decían, mire, es que no encontramos nada, se le tachaba de psicosomático, de psicológico y esa etiqueta ha sido devastadora y sobre todo ha jugado un papel horrible con vosotros los que tenéis la profesión de la psicología, ¿no? Era como si el dolor, al ser psicológico, fuera un dios menor, como un dolor menor, como algo como si no se sintiera exactamente igual que el dolor producido por un daño tipo, pues no sé, es una infección o no sé, una bomba que me hace estallar, piso una mina y me estallan y me revientan las piernas. O sea, te lo digo porque hay evidencia de que hay gente que incluso con bombas, o sea, que le han agredido en una guerra y ha tenido un daño horrible, se han acercado a los paramédicos, le han preguntado, ¿te duele? Han dicho no y no les han puesto morfina porque no les dolía. O sea, quiero decir que el dolor es una experiencia tan particular y ha sido muy reciente que sabemos, muy reciente, que es algo absolutamente mediado por la conciencia y que, claro, hasta ahora no teníamos herramientas que tuvieran en cuenta eso, todo lo psicosocial que hay en la experiencia de dolor. Íbamos a los tejidos y claro, un profesional de la salud como un urólogo que lo que está acostumbrado es a ver tejidos dañados, si no encontraba tejido dañado, pues entonces, bueno, pues esto no sabe qué hacer. Y a pesar de todo, nos aplican terapéutica para recuperar un tejido que no está dañado y claro, se dan cosas como, te voy a citar las estadísticas que tengo de una investigadora en esto, que es una Amelia Mardon, es una PhD, una profesora de la Western Sydney University, que dice que las recuperaciones de dolor pélvico, que aquí en Europa el dolor pélvico dentro del dolor crónico están o sea, la incidencia es muy grande, es de un 22%, y la mayor parte ocurre casi siempre en mujeres, pues te decía que hay más prevalencia en mujeres. Entonces te decía que las tasas de recuperación de dolor pélvico son tan bajas como con los tratamientos estándar y que el 20% de los pacientes
no solo no mejoran, sino que empeoran. Después de intervenciones como las laparoscopias, intervenciones para la endometriosis, y cuenta que en la endometriosis, por ejemplo, un 60% de las pacientes que se han sido sometidas a cirugía vuelven a tener que ser reintervenidas quirúrgicamente. Y claro, tiene que serlo porque si no está en el tejido, a pesar de que tú dirás, bueno, pues es que en la endometriosis hay una hiperproliferación de células del endometrio que invaden otros lugares, como por ejemplo los ovarios o las trompas o el propio abdomen, ¿no? Pero efectivamente, pero la endometriosis, por ejemplo, es una de las enfermedades más enigmáticas de la ginecología en este momento y en general de la profesión médica, porque su patogénesis, o sea, ¿qué hace que esas células proliferen como locas benignamente? Porque claro, ese mismo tipo de proliferación malignamente sería un cáncer, ¿no? Pero en la endometriosis, y fíjate, te pongo a ti y a nuestros oyentes la atención en que osis, ese final de osis, es lo mismo que en la artrosis, ¿no? Es Ujú. porque osis significa una hiperproliferación benigna. En la artrosis de los condrocitos, de las células y del material celular de las articulaciones, y en la endometriosis de las células del endometrio, ¿no? Pero a lo que voy es que es una situación, entre comillas, benigna, comparado con una cuestión oncológica, ¿verdad? Sin embargo, la forma de presentación es muy bizarra, es muy extraña, porque de repente hay mujeres que tienen endometriosis y presentan dolor e infertilidad, y hay mujeres que teniendo endometriosis no presentan dolor ni infertilidad. Entonces, claro, eso, si lo tratamos desde el modelo biomédico antiguo, o sea, el que, digamos, antes de que se hicieran estas definiciones y se actualizara toda esta información, claro, es tremendamente frustrante. Pero si lo tratamos metiendo la mente y todo lo psicosocial y el modelo interno del individuo y empezamos a trabajar con técnicas que lo que hagan es calmar y trabajar con todo el mecanismo de protección que es el dolor, porque el dolor no es otra cosa que un mecanismo de protección que nuestro organismo activa para prevenir un mal mayor. Por ejemplo, si yo tengo la mano en una estufa caliente, quiero que me duela para retirarle y que no se me haga mano a la plancha. ¿Sí? Entonces, claro, el dolor nos dice, es que estás en peligro, tienes que cambiar eso que haces. Pero a veces eso que nos pide cambiar no está necesariamente ligado a algo relacionado con los tejidos o con nuestros movimientos, posturas, etcétera, etcétera. Está ligado a otra serie de instancias que están también en nuestra mente, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras creencias, en fin, todo lo que hay en el psiquismo. Entonces, claro, si no incluimos esto como variable que influye en este tipo de dolor pélvico crónico, claro, nos ocurre lo que esta investigadora dice, es que no hay avance, no conseguimos curar este tipo de casos. Ahora bien, si hay daño, hay una infección, jolines, ¿cómo se llama? Los antibióticos es lo que mejor funciona. Pero, ¿y si no hay infección? Es tremendamente frustrante para la persona el que haya o una inflamación sin ningún agente patógeno, necrótico o agresivo para los tejidos. Pero claro, es porque no hemos tenido en cuenta que el dolor es una experiencia emocional. Al empezar a meter el dolor como una experiencia emocional y no solo como una información que llega de los tejidos, que en todo caso a eso ya se le llama de otra manera, a eso se le llama nocicepción, que es que los tejidos informan que están dañados al sistema nervioso y este actúa en consecuencia. Entonces, no siempre que los tejidos están dañados, como el caso que te he puesto este extremo, ¿no? Que una bomba, pisas una mina y te arranca las piernas y ha habido gente que no han sentido dolor ante eso, ¿no? Hay veces que incluso estando dañados, no se activa la experiencia de dolor. De hecho, te voy a poner, y la voy a lanzar para nuestras oyentes, las personas que nos están oyendo. Perfecto. Fíjate, te voy a lanzar que nos hagamos todos esta pregunta. Por ejemplo, en la cirugía de cesárea, fíjate, ¿no? Una cirugía que se hace más o menos en la zona peripélvica, ¿no? Un poquito más arriba de la pelvis, pero ya la pelvis, ¿no? ¿Qué porcentaje creen las personas que nos están oyendo que tienen las personas que se someten, las mujeres que se someten a una cesárea, que se quede, que el dolor se cronifique, que se quede más tiempo del que es necesario como para advertir de peligro o amenaza? ¿Qué porcentaje creen ustedes
que hay de dolor crónico después de una cesárea? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A ver si quién se anima y nos pone un porcentaje en comentarios. Yo me activé. Tú te abstienes. No sé. Vale. Venga, queridos televidentes, cuéntenos, ¿qué No sé. porcentaje creen que se puede producir, qué A ver, sí. porcentaje se puede quedar crónico en personas, en las mujeres que han tenido cesárea? A ver, hay bastantes personitas, ¿Sí? incluso Bien. aquí ¿Qué profesionales. porcentaje nos dice? Porque yo no lo estoy viendo. Cuéntame. No, estoy mirando, pero no, nadie se atreve a lanzar un porcentaje. Están acá doctores, psicólogos, terapeutas, pacientes. Bien, lo digo yo. Bueno, Ningún problema. Os lo cuento yo. Mirad, pues es entre un 3 y un 4% el porcentaje de mujeres que se quedan con dolor crónico después de cesáreas. Y ahora bien, alguien, sí, alguien dijo acá un porcentaje bajo, algo muy bajito, un 50%, pero es muy efectivamente, bajo. Itziar, Lo a supongo. Itziar la conozco, efectivamente, Itziar, un porcentaje muy bajito. Y ahora voy a explicar el por qué. Sin embargo, el porcentaje de dolor, o sea, de que se cronifique, de que se queda el dolor más tiempo del que es necesario en cirugía de cáncer de mama, ¿qué porcentaje creen ustedes que es el que se queda crónico? En el cáncer de mama. Sí, en cirugía, bien sea cuadratectomía, mastectomía total. Alguien eh, dice, tengo dudas. Imagino que por un lado mucho y por otro poco porque se asocia a algo positivo. No sé a cuál de los dos casos se refiere. bien, Aunque alguien pues dice acá que en el de la cirugía de cáncer sería mayor porcentaje. efectivamente, hay un porcentaje mayor. De hecho, la fuente que a mí me ha informado, que es el doctor Howard Schubiner, él tiene un porcentaje entre un 30 y un 50%. Y el porcentaje que yo manejo aquí en España, de hecho estoy a punto de publicar un post en mi web que va a hablar de dolor y cáncer. Y nosotros en nuestro reciclaje de la TRD, vamos, el primer encuentro que vamos a tener va a ser de eso, en dolor en supervivientes de cáncer de mama, que se está dando mucho, porque claro, porque hay mucha supervivencia. Y yo manejo un 40% de tasa de cronificación del dolor. Entonces, ¿por qué esto? Esta es la pregunta. Pues porque en el factor psicológico de seguridad, en la cesárea, una no se siente tan en peligro, la vida tan amenazada como en el cáncer de mama. Entonces, la seguridad es un factor fundamental, tan fundamental que una de las fuentes que yo manejo, que ahora me vais a disculpar porque se me ha olvidado el nombre del doctor, que es un investigador en dolor, un hombre ya mayor, que estuvo en la batalla de Anzio, en la Segunda Guerra Mundial. Él era muy joven, era un doctor recién licenciado, y lo enviaron para allá. Era norteamericano, es norteamericano, de hecho él siguió trabajando en Chicago, y lo enviaron para allá, y en las playas de Anzio pues llegaban los soldados, bueno, pues que es que los masacraron allí a muchos de ellos, de los aliados, y llegaban al hospital de campaña pues con las tripas fuera, bueno, destrozados por las bombas. Y él la primera pregunta que les hacía era, eh, ¿te duele? Y entonces decían no. Entonces no les ponía morfina. Si no les dolía, seguía con el siguiente. Entonces le pregunto a la audiencia, ¿qué porcentaje de soldados que llegaban ahí destrozados por las bombas a ese hospital de campaña creéis que respondían sí, me duele, al doctor que les recibía en puerta, que era este señor que ha publicado este estudio luego ya años más tarde? Y disculpadme, pero no tengo el dato en la memoria. El, Exacto. el porcentaje de soldados que dijeron no me duele fue un 72%, y algunos iban con las tripas fuera. Entonces, Ujú. el otro 28% sí que dijeron que les dolía, ¿no? Entonces, bueno, sí que había un 28% que sí que Pero un 72% es una barbaridad. Y había daño. Ahí les habían destrozado lo que sea, el brazo, la pierna, las tripas, el cuerpo, yo qué sé, las heridas que tenían de guerra, ¿no? Pero este mismo médico ha estado muchísimos años trabajando en un hospital, en urgencias, en Chicago, una ciudad con muchísimo crimen, con muchísima herida de bala, en fin. Y entonces, cuando él ha hecho las estadísticas de cuando llegaban los heridos por accidentes en la construcción, por heridas de bala, por cuestiones así, similares a heridas de ese estilo, pues resulta que les preguntaba, claro, ¿te duele? Y aquí el porcentaje se invierte.
Aquí el 72% de personas que llegaban a ese hospital les dolía. Entonces, la pregunta que este hombre resuelve en su investigación es: ¿por qué te crees que en las mujeres con cáncer de mama se cronifica hasta un 40% de las personas que tienen cirugía de cáncer de mama? ¿Y por qué en el 72% de las personas en Chicago decían que sea un dolor y en cambio en un campo de batalla decían el 72%? Por la seguridad, la Ujú. sensación de seguridad, el no sentirse, o sea, y decías, pero estaban en un campo de batalla, sí, pero un soldado que llegaba herido sabía que ahí se había acabado la guerra para él. Él Interesante. lo Ujú. investigó y acabó aplicándolo y es uno de los grandes investigadores en dolor crónico en estos casos. Entonces, aquí que estamos metiendo una variable en el tema del dolor que hasta ahora no se ha metido y que, por ejemplo, en la terapia de reversión del dolor incluimos en el pilar 2, como bien sabes, y es la percepción de miedo, de inseguridad, de amenaza. Y en el dolor pélvico es el colmo de los tabúes. O sea, el dolor pélvico, porque a mí me duele el cuello. Yo estoy en una oficina con mis compañeros de trabajo y digo, ay, es que me duele el cuello. Y empiezo así, ¿no? Y chica, y lo dices, y te dicen, bueno, pues túmbate un rato, a ver si se te pasa, y está bien visto. Pero estás en una reunión y estás con dolor perianal, o sea, en el ano, o dolor en la vagina, o con los pantalones vaqueros puestos y estás deseando irte a casa para quitártelos porque te duele horriblemente, o teniéndote que levantar cada 5 minutos porque tienes cistitis intersticial. En fin, es un dolor que además tiene un plus de peligrosidad para nuestro cerebro. Eso lo hace que, si se trata como se está tratando ahora por los profesionales de la salud que no han actualizado sus conocimientos en eso, metiendo el modelo psicosocial, el modelo de la mente, pues claro, que tengan muy poco éxito de recuperación. Y claro, venimos nosotros los que estamos formados en un modelo biopsicosocial y además de medicina de la conciencia diciendo esto se puede revertir y nos ven como charlatanes, como mínimo, ¿no? Claro, el problema es que no nos pueden ver como charlatanes porque tenemos una evidencia científica tan apabullante y tan rigurosa que no nos pueden decir, te lo estás inventando. No, ahí está la prueba del algodón, como decimos aquí en España. Ahí está la evidencia. ¿Qué ocurre entonces? Pues que necesitamos una actualización muy grande por parte de todos los profesionales de la salud que tocan el dolor. Psicólogos, atención primaria, fisioterapeutas, enfermería, trabajadores sociales, o sea, coaches, o sea, educadores también. Necesitamos una actualización en información que además es muy reciente. O sea que tampoco podemos culpar a los profesionales de la salud porque, ostras, es que casi no da tiempo a actualizarse, ¿no? Es que es todo muy reciente. Pero hay cosas que no son tan recientes. Por ejemplo, la investigación de Castro, el experimento de Castro que lo hizo en el 2001, o sea, el 2001, o sea, son 21 años, ¿eh? Él hizo una investigación. Castro tiene un apellido cubano, pero se afincó en Alemania, este investigador, y él desarrolló una investigación con personas a las que sometió a un whiplash, como una especie de realidad virtual, a un latigazo cervical que nunca ocurrió. Y descubrió, o sea, los investigadores pudieron predecir hasta un 92% de exactitud en un latigazo cervical ficticio de realidad virtual donde realmente nunca se les produjo daño a los asistentes. Fíjate que los investigadores pudieron predecir qué personas iban a desarrollar dolor a las horas, al día y al mes de haber tenido ese falso latigazo cervical, que simplemente lo percibieron. ¿Y sabes con qué cosas o sea, qué test hicieron para saber quiénes iban? No fueron las resonancias que les hicieron de la columna de estas personas, no fueron las analíticas, no. Fueron 4 test psicológicos que les pasaron a los pacientes. Entonces sabemos que todo el modelo interno, toda, digamos, esa base de datos de todas las experiencias que una persona ha tenido a lo largo de su vida y puntualmente en el momento en el que debuta ese dolor, influyen en la percepción y en la proyección en la conciencia de ese mecanismo para que se active ese mecanismo de protección que es el dolor o la inflamación. Y no tenerlo en cuenta sencillamente nos lleva al fracaso en los tratamientos o como mucho a dar alivio o manejo o aprende a vivir con ello, porque no sé qué hacer contigo. Exactamente.
No, genial. Todo lo que has dicho es bastante impactante. Y precisamente yo creo que en mi caso el poder conocer esta información que es muy reciente, puedo decir que hasta hace un año, un poquito más, empecé a tener como un acercamiento a este enfoque y empezar a entender que efectivamente todos estos aspectos psicosociales, como dices, tenían un papel importante. Además, que yo te he contado, y lo quiero compartir aquí, que durante 2 años tuve un dolor insoportable y al finalmente logré salir, pero no fue gracias a las instilaciones vesicales, ni a ninguna infiltración, ni a ningún medicamento. Quizá puedo decir que la alimentación también fue algo que ayudaba, que hice más un trabajo en conciencia de cómo me estaba alimentando, pero el énfasis grande fue en poder trabajar todas las emociones que en ese momento tenía totalmente desbordadas. Cuando yo me enfoqué en eso, todavía sin conocer ese enfoque, yo no sabía nada. Sin embargo, fue tanta mi desesperanza en que los médicos me decían que tenía que vivir así, porque ya no podían hacer nada por mí. Dije, pues no me voy a conformar, algo debe hacerse que pueda movilizar esto de mi cuerpo. E insistí tanto que el día menos pensado dejé de sentir síntomas. Después de mucho tiempo de estar bien, volví a tener una recaída. Ahí yo ya había leído un poco acerca de este tipo de terapia, de la reversión del dolor y demás. Y entonces yo dije, ok, yo algo quizá lo apliqué en esa época, ¿sí? Porque empecé a entender que todo lo que yo estaba sintiendo se debía a algo mucho más que mi tejido. Además, porque muchos, en mi caso, un neurólogo, pero también los ginecólogos, porque tenía dolor en toda la musculatura vaginal, interna, externa, en la parte de la vulva, tenía muchos síntomas. Simplemente me decían que tenía que hacer fisioterapia, pero tampoco yo dejé de ir a fisioterapia. No quiero decir que los fisioterapeutas no sirven, no quiero decir eso, además tú eres fisioterapeuta, pero yo dejé muchos meses de ir a fisioterapia y sin embargo mejoré. Y ahora tampoco estoy yendo a fisioterapia, estoy aplicando todas las técnicas de la TRD y el dolor como tal ha disminuido, podría decir que en un 95% de todo el que yo traía, ¿sí? Entonces, yo creo que es fabuloso, ya por sí en este momento puedo dar testimonio de que efectivamente funciona y aún con el conocimiento de las herramientas, pues mucho más, ¿sí? Ahora, Encarna, quisiera que hagamos énfasis en cuáles son esos síndromes del suelo pélvico, porque hay bastantes en donde la terapia de la TRD puede funcionar para revertir o tener una solución al dolor. ¿En qué caso se puede aplicar? Claro, lo que ya se llama por dolor crónico pélvico, que te voy a citar la definición de la Sociedad Europea de Urología, lo define como un dolor que se percibe en las estructuras u órganos que están dentro de la pelvis en ausencia de patología aparente o infección. Entonces se le puede catalogar como eso. O sea que realmente no hay daño en el tejido, o si le hubo, este ya curó, o no es relevante como para producir toda esa serie de síntomas, ¿no? Entonces, como en la pelvis confluyen el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato reproductivo y además el músculo esquelético. Claro, ¿qué tipos de síntomas o cuadros o dolores o inflamaciones tratamos? Pues todos aquellos, claro, del aparato digestivo, pues la defecación puede estar, la micción, ¿vale? Todo aquello que suponga una defecación, una micción alterada, el aparato urinario, lo acabamos de decir, el reproductivo, la vagina. Bueno, te he de contar la anécdota que hay muchas personas que ignoran que en la pelvis femenina, por ejemplo, tenemos 3 orificios, que es uno es la uretra para la micción, otro es la vagina para la sexualidad y la reproducción y otro es el ano, o sea que tenemos ahí, y luego toda la musculatura del periné. Entonces, se pueden dar patologías absurdas como el atrapamiento del nervio pudendo. He tenido recientemente una paciente que le habían operado de los 2 pudendos. Empezó con uno, luego empezó con el otro y bueno, él tenía
ha tenido dolor. No recuerdo ahora, no me he aprendido de memoria toda su historia clínica, pero le quedaba residual un dolor perianal. Recuerdo a otra de mis pacientes que era al ir a defecar, cuando se le activaba ese dolor, mientras tanto estaba bien, solo con... Claro, le tenía pánico, o sea, una cosa tan natural como es hacer de vientre era un suplicio. Entonces, claro, ¿qué tipo de afecciones mejor, o sea, pueden revertirse? Pues la vaginitis, la vulvodinia, el atrapamiento de pudendo, la neuropatía del pudendo, el síndrome miofascial del periné, pero todo eso son etiquetas diagnósticas que se han Ujú, puesto, digamos, descriptivas, pero no, ¿cómo te diría? No descriptivas en cuanto a, por ejemplo, el atrapamiento del pudendo es supuestamente etiológica. Eso quiere decir que va a la causa, o sea, está haciendo una inferencia de manera que se encuentran un pudendo atrapado e infieren que el dolor que la persona está sintiendo es debido a ese atrapamiento sin haber contrastado, ojo al dato, que haya personas asintomáticas con la misma electromiografía que muestra supuesto atrapamiento del pudendo. O sea, eso no se ha hecho. Entonces, claro, se está haciendo una, digamos, una terapéutica para ese tipo de patologías que no tiene una evidencia y una robustez científica. No es buena ciencia esa, el inferir que me encuentro un pudendo atrapado y entonces infiero que el dolor es por causa de eso. Entonces, todo, todo dolencia que cursa con dolor anal, perianal o en cualquiera de las estructuras que están en la pelvis, descartado que el tejido está, por ejemplo, la endometriosis, también la tratamos, pero no la endometriosis en sí, no la hiperproliferación del tejido del endometrio, sino el dolor que acompaña procesos de endometriosis. ¿Sí? exacto. Eso sí, porque la endometriosis sigue siendo un misterio, aunque eh, lo que podemos desde la terapia de reversión del dolor es que la persona la transite, la viva, recupere su vida y haga las actividades que tenga que hacer a pesar de la endometriosis, porque lo que más molesta es el dolor. Entonces, vivir una endometriosis sin dolor es mucho más fácil que vivirla con dolor. Mientras tanto, se seguirá investigando a ver cuál es la etiopatogenia, ¿no? O sea, cuál es el origen, qué es lo que produce esa hiperproliferación. Entonces, esas serían un poco el tipo de... De todas maneras, desde la terapia de reversión del dolor a nivel global, trabajamos la reversión del dolor y otros mecanismos de protección, como pueden ser la inflamación, la ansiedad, la depresión, que son considerados también mecanismos de protección, eh, y, y, abarcando otras zonas del cuerpo, pero hoy el tema era el dolor pélvico, específicamente el dolor, lo que se conoce por síndrome de dolor pélvico crónico, que es el que acabamos de describir según la Sociedad Europea de Urología. Entonces, en el aparato digestivo, el urinario, el reproductivo y el musculoesquelético de la pelvis, todo aquello que cursa con dolor, que no está acompañado de daño o el daño que ha habido ya se ha revertido, como por ejemplo bueno, pues eso, en las infecciones o en las vaginitis, donde no se hacen cultivos, se mira y ya hubo a lo mejor en algún momento una infección, pero la sensación y la molestia y el dolor queda. Ese es el tipo de procesos que este abordaje ayuda a revertir definitivamente, no a vivir con ello, no a acompañarte a que lo lleves, a que aprendas, sino a revertirlo completamente. Ese es el objetivo. Totalmente, me encanta lo que acabas de decir y yo creo que algo fundamental para entender, porque generalmente cuando yo como paciente, que también he sido de este tema, cuando tú buscas un enfoque, cuando tú buscas un tipo de terapia, generalmente vas como con el afán del resultado, ¿no? Entonces vas como, voy a hacer esta terapia y la hago, voy a esta sesión y seguro ya, se me va a pasar, ¿no? Además porque hay muchos enfoques. Yo pasé por 1000 terapias de muchos enfoques, ¿sí? Y me daba cuenta que siempre iba como con esa expectativa, ¿no? Como, ya, hago esto y seguro esto me va a ayudar y se va a ir. Y quedaba más frustrada todavía, ¿sí? De que efectivamente no pasaba nada, de que los síntomas continuaban. Entonces yo voy un poco a lo que le pasa seguramente a muchas pacientes y muchas también que acuden a mí
Y creo que es un punto a aclarar muy importante. Y es que los resultados no son inmediatos, no son de un día para otro. No es que vas a una sesión y ya mañana estás perfecta, o podría pasar. Muchas veces los síntomas, el cerebro funciona de maneras sorprendentes, ¿no? Sin embargo, esa expectativa en el resultado es la que siento que nos genera más temor y refuerza las vías neuronales de miedo que estabas hablando hace un momento y de inseguridad, ¿no? Cuando no ve resultados ya. Entonces, un mensaje para todas las que nos escuchan es este, ¿no? Que cuando vamos a un proceso, entendamos que es un proceso. Y eso es algo que a mí me costó entender, que iba a tener subidas, que iba a tener bajadas, que iba a tener momentos de desesperación, otros momentos de alivio, hasta que por fin encontrara una estabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que eso siento que es para personas que realmente estén comprometidas, ¿no? O sea, no es para todos. ¿Cuál sería como ese perfil de la paciente que se requiere para poder realmente iniciar una terapia de reversión del dolor? Pues fíjate que has dicho esto del proceso y 4 personas han desaparecido del live. Probablemente he dicho, no me dan la píldora mágica, me acaban de engañar. Bien, efectivamente. Además, no es reprochable porque, fíjate, las personas que hemos sufrido dolor crónico, lo que tú dices, hemos gastado tiempo, energía, dinero, frustración, desesperación, que hemos pasado días y días en la cama sin podernos mover, sin ver solución, con ganas de, bueno, teniendo pensamientos como para vivir así no vale la pena, tengo todo en la vida y sin embargo este dolor, esta inflamación, esta molestia me está impidiendo disfrutar, me está impidiendo vivir plenamente. No es de extrañar que pidamos, estemos tan desesperados que pidamos una solución mágica. Entonces, eh, hay que comprender que venimos con nos- desde la terapia de reversión de dolor hablamos muy fuerte y claro diciendo esto se puede revertir. Lo que no decimos es esto se puede revertir y es un proceso de reversión que puede tardar desde un día a, no sé, un tiempo. La cuestión es que si lo importante es que, como tú has dicho, que la persona entienda que se le van a dar una serie de herramientas, de pautas, de procesos, de información y de técnicas que van a sacar a su sistema de modo protección, miedo y amenaza a modo seguridad. Entonces, cuanto más miedo en el modelo interno, falta, inseguridad, incertidumbre tenga, claro, el proceso puede alargarse más. Pero a la vez, cuanta más, digamos, firmeza, convicción, práctica, es como cuando vas al gimnasio. A nadie se le ocurre, vamos a poner un ejemplo diferente, a nadie se le ocurre escalar el Everest llegando a Nepal y agarrando y subiéndose los 8.000 y pico metros que tiene de una tirada. Tiene que pasar por el campo base, estar en el campo base un tiempo, después en el base 1, en el base 2, y va aclimatando el cuerpo a la falta de oxígeno, se van generando más glóbulos rojos y uno va preparándose y va adaptándose y va haciendo como músculo neuronal para... Lo que hacemos en la terapia de reversión del dolor es generar ese músculo neuronal mental de seguridad. Vamos generando y cuanto más músculo tenemos de eso, más seguridad es inversamente proporcional al dolor y a la inflamación. Más entrenamos neuronalmente a nuestro sistema nervioso y a nuestra mente en que estamos seguros, más antitético, más el dolor desaparece, la inflamación. Entonces, efectivamente, hay quien hace ese proceso muy rápidamente, depende cómo funcione su psique, y hay quien hace ese proceso más lentamente. Pero cuando se hace el proceso, solo queda una cosa, el dolor se revierte y la inflamación también. Exacto. Bueno, ¿y habría algún caso en particular que tú tengas como ejemplo de los que hayas tratado, te puedas referir de pronto de manera muy general, en donde hayas tenido éxito y que de pronto tú ves y consideras de qué aspectos te llevaron a ese éxito con esta persona? Pues
Sí, por ejemplo, recuerdo, lo que pasa es que en este caso era una profesional de la salud, entonces tenía un pro y un contra. O sea, al estar tan metida en el tratamiento de los tejidos y en el modelo biomédico de que el dolor lo produce el tejido, como si fuera la sensación de tacto o la sensación, cualquier otra sensación, al estar tan metida en ese modelo biomédico, la dificultad fue salir de ahí. En el momento en que pudo salir, vio la evidencia, lo vio, entonces ya se abandonó a las pautas y a lo que le propuse, y en 3 sesiones, un dolor que había estado un año, estuvo en fisioterapia para el suelo pélvico, digamos la fisioterapia clásica, ¿eh? Bueno, le hicieron toda clase de intervenciones, digamos, me enviaba mail, se carteaba conmigo por mail diciéndome, es que ahora me han dicho que tengo tal, ahora me han dicho que tengo cual, voy a probar no sé qué. Y yo ahí pacientemente diciendo, bueno, pues cuando estés disponible. Y en cuanto estuvo disponible y ya convencida de que efectivamente ya he roto con todo lo que tenía que hacer, Encarna, solo me quedas tú como última bala, en 3 sesiones se recuperó. Era, en este caso, una vaginitis. Ujú. Bueno, increíble. Yo creo Sí, ella que es... misma, ¿eh? Yo le pedí que diera testimonio porque fue una recuperación de estas espectaculares. Y además ella misma decía, es que no me lo puedo creer, es que tú no sabes el tiempo que llevo sufriendo, Encarna, no me lo puedo creer. Esto es como... Yo digo, vale, pues eh, dilo delante de la cámara. Entiendo que no se pueda, que no todo el mundo está preparado, ni mucho menos. Pero sí que hay personas que sí que lo hacen, que se ponen delante de la cámara y dan testimonio. Pero, a ver, yo te diría que no es lo más importante, porque creo que lo importante es que para una tenga sentido entender que el modelo biomédico que hasta ahora hemos utilizado, los sanitarios del tipo que sea, hay que actualizarlo, que donde no ha ido bien es porque no quisiéramos o no supiéramos, sino porque no teníamos la información y necesitaba ser actualizada. Una vez se actualiza esa información y se empieza a aplicar la terapéutica con esa información incorporada, lo único que ocurre es recuperarse. Es como, tú te imaginas lo que era la medicina antes de que existieran los microscopios, se supieran que existían las bacterias y los virus, a estas pobres personas que decían, no, eso ha sido una bacteria que te ha infectado, casi los defenestran. Porque no se veían, hasta que no se vieron en el microscopio, todos esos médicos investigadores los defenestraron, y uno muy clásico que justamente está en el campo de la ginecología fue el doctor Ignacio Semmelweis, que fue, vamos, murió, lo llaman el médico que murió por lavarse las manos. Estamos hablando, obviamente, de 1890 y pico, cuando el microscopio aún no se había inventado y la teoría de las bacterias y los virus no se sabía que existían esos microorganismos, y cuando uno tenía infección, pues no se sabía a qué achacarlo. Pero te recuerdo que la peste de la Edad Media que asoló Europa se le achacó a una conjunción del Sol con Saturno o algo así. Es decir, como no tenía, pero siempre algo fuera, ¿sí? Entonces, claro, como no conocíamos los microorganismos, pues no se sabía. Por ejemplo, este hombre postuló que los médicos que estaban estudiando en la morgue, digamos los internos, ¿no? Lo que estaban aprendiendo, y estaban haciendo disecciones en los cadáveres y luego iban a atender a una mujer parturienta, pues las mujeres que eran atendidas por esos médicos desarrollaban fiebres puerperales con más incidencia. O sea, él lo demostró estadísticamente. Y entonces dijo, algo hacemos con las manos, algo llevamos en las manos, él lo llamó partículas cadavéricas, que transportamos ahí y hace que eso ocurra. Claro, imagínate, ponte en mentalidad de época, en un mundo en el que no se sabía que estaban las bacterias. Pues ese señor era un alucinado, un loco. Y así lo defenestraron. Lo sacaron de la medicina, le quitaron el título. Y fíjate ahora, a nadie se le ocurre, y más con la pandemia, fue lo que nos solucionó la vida, lavarnos las manos, evitar el contacto. Menos mal que sabíamos que existían las bacterias. Pues eso mismo está ocurriendo con el dolor. Tenemos información que tenemos que aplicar, y en cuanto la apliquemos, y esa información incluye la mente, y en cuanto la apliquemos, la epidemia de dolor crónico y el dolor pélvico crónico en este caso va a desaparecer y será historia. Como poco a poco el cáncer, también es historia que cáncer significa muerte. Será historia. Pero solo necesitamos aplicar las investigaciones, porque esto que estoy contando
Yo lo he aprendido en mi facultad, en mi universidad. No me he ido, no sé, me hubiera encantado irme a, no sé, a una chamana del Amazonas que me lo hubiera enseñado. Estaría feliz, de verdad, no tendría ningún problema en decirlo, pero no, me ha tocado a base de estudios. O sea, desarrollar esto, ¿no? Y además actualizándome constantemente con mis profesores y estando a la última con todas las investigaciones que van saliendo y todas las terapéuticas, porque claro, que quede aquí bien claro, cada terapéutica que utilizamos está testada como se testan los medicamentos y los procedimientos médico-quirúrgicos. No estamos haciendo ensayo y error con nuestra gente. Exacto. Eso es lo más importante. Yo creo que el tema de que pues hay una evidencia en estudios, en investigaciones de hace muchos años y que están dándole un sostenimiento a lo que estamos exponiendo hoy, yo creo que eso es lo más valioso, porque las personas se confunden en medio de muchos enfoques, hay muchos enfoques que te hablan, por ejemplo, de que la causa de tu dolor es una emoción. Y ese también, ese tipo de enfoques son o muy lineales y no te explican realmente cómo está funcionando eso, o sea, cómo es que estas dos cosas se asocian y podrían estar relacionadas, como no. O sea, Exactamente. Podrían o no podrían, efectivamente. Porque es muy fácil exacto. decir, ah, pues entonces si te duele, si tienes vaginitis, es que tienes problemas con tus relaciones sexuales o con... Y entonces hacen relaciones simplistas, lineales, que es lo mismo que decir, como tienes atrapado el pudendo, entonces por eso tienes el dolor en la zona del periné. Es tan lineal y tan simplista decir, es la emoción de, no sé, porque tienes problemas con las relaciones sexuales, entonces la relación es una relación lineal sin entrar en más profundidades, porque en realidad lo que hay detrás, el misterio no es otro más que el mecanismo de protección. El dolor y la inflamación es un mecanismo de protección que activa la persona cuando se siente bajo peligro o amenaza, cuando percibe, cuando proyecta en la conciencia, o no, o simplemente se siente sin ser consciente. Entonces, esa es realmente la etiología de la activación de un mecanismo de protección. Que lo activa sentir emociones, que lo activa la postura, o sea, son asociaciones que nuestra mente hace que no sabemos por qué las hace ni nos interesa. Es como decir que necesitamos qué ha causado el incendio para apagar un incendio. No, hay que apagarlo. Para prevenirlo necesitas saber que lo ha producido, pero en ese momento hay que apagarlo. Luego, ¿qué puñetas ha hecho que en la mente se asocie la postura que tengo, por ejemplo, estar sentada con que se me active el dolor perianal? ¡Jo! Lo que quiero es que mi mente entienda que eso no es peligroso y lo desactive. Y entonces eso se puede entrenar como se entrenan los músculos en el gimnasio, se pueden entrenar las neuronas Eh, para que exacto. desactiven eso. Es como aprender un nuevo idioma. Eh, Cuando aprendes un nuevo idioma no necesitas olvidar el anterior, pero de mucho usar el nuevo, a mí me ha pasado de tanto usar el idioma castellano y el inglés, se me olvidó el idioma valenciano, que es mi lenguaje materno, de la región donde yo he nacido. Me fui a vivir a Estados Unidos, luego me fui a vivir a Madrid, total, que al final se me olvidó y es mi lengua materna. Yo no sabía hablar castellano cuando fui al colegio, yo hablaba valenciano. Y ahora, para entrar en la universidad de profesora, tenía que entrar a dar clases en valenciano y por lo tanto me pedían un nivel alto de eso. Y digo, ¿cómo puede ser? Se me ha olvidado mi idioma materno. Entonces tuve que aprender, ir a una academia y aprender algo que era, ¿vale? Lo mismo con el dolor. Tenemos que aprender a enseñarle a la mente que aprenda el idioma del no dolor, que aprenda el idioma de la seguridad, de que estás a salvo, de que no estás en peligro. Y eso son una serie de técnicas y de pautas que enseñamos a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, y el dolor se revierte. Así de sencillo. Parece sencillo hasta ofensivo para los que sufren tanto, pero resulta que es eficiente y es eficaz. Y hay que ahí, digamos, lo que tú has dicho, no todo el mundo está llamado a hacer estas técnicas, pero quien resuene, quien encuentre que tiene sentido para él o que está tan desesperada como para probarlo, pues adelante, porque tenemos la ciencia de nuestra mano, de nuestro lado. Exacto. Me hiciste acordar de una paciente reciente que me contaba cómo no, los profesionales de la salud también tienen una falta de tacto y de educación, ¿no? Todavía en este tema,
que efectivamente me decía que cuando había ido a su fisioterapeuta, esta fisioterapeuta de tantas veces que había ido y esta paciente le dijo, oye, ¿y no será que fue que fuiste abusada sexualmente? Y, y esta paciente estaba destrozada ese día. ¿Sí? Tuve que explicarle todas estas cosas que hemos aprendido porque no necesariamente una persona con dolor pélvico ha sido abusada. ¿Sí? Y esto es una conclusión a la que están llegando muchos profesionales de la salud, lastimosamente, y donde te meten una idea que ni siquiera tiene registrada en tu memoria, Y quizá no necesariamente. aunque fuera así, o sea, No, el tema no es eso, sino cómo está reaccionando la mente de esa persona ante eso. ¿Hay seguridad ante eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo percibe? Y claro, si tú encima le vas con eso, fíjate qué angustia, porque dice, sí, y aunque fuera eso, ¿cómo lo voy a resolver si ocurrió hace 30, 40, 50, 60 o 2 días? No puedo volver atrás en el tiempo. O sea, eso es como tú has dicho, es como una solución simplista y lineal, como lo del pudendo, ¿no? Ah, te duele porque tienes atrapado el pudendo. O te duele porque estás alimentándote mal. Eso también es a veces una gran excusa, ¿no? La cuestión es que la reversión ocurre cuando el sistema nervioso, nuestro psiquismo y todo nuestro organismo entra en modo seguridad. No valora peligro o amenaza. Y el peligro o amenaza puede ser valorado consciente o inconscientemente a partir de creencias, a partir de emociones, a partir de sentimientos, a partir de situaciones sociales. En fin, hay toda una constelación y lo que hacemos los terapeutas es hacer un traje a medida para ver en esa persona dónde está eso y enseñarle a revertir eso, no a volver al pasado ni a buscarlo fuera en el sentido de eso, lo que como, cómo me siento, sino, ok, lo que va a hacer que mi mente aprenda a generar seguridad es sentirme segura. Bien, vamos a ello. Eso es un ok, entrenamiento. así es, así es. Bueno, no, yo creo que Encarna, con toda esta información que nos has dado, creo que quedan muy claros los fundamentos y la manera como nosotras mujeres podemos realmente, como les dije desde el principio, movilizar algo por nosotras mismas, que realmente podemos hacer modificaciones neuronales. Ahí sí voy al tema del cerebro y por eso tanto énfasis en reaprender todas estas conexiones de este modelo interno, vaciarnos de eso para poder construir unas nuevas conexiones que nos lleven a esa seguridad, ¿verdad? Bueno, espera, Dime. espera, te paro, te paro. No tanto vaciarnos, por eso he puesto la metáfora del idioma. No tengo, se trata de poner nuevas redes que lleven a las otras A la, a no usarse porque no las frecuentas. Algo que no se frecuenta mentalmente no se activa. Entonces, claro, es como lo que te contaba de mi idioma, ¿no? A pesar de ser un idioma materno, natal, con el que nací y aprendí, se me olvida. Y lo mismo con el dolor. Hemos aprendido a generar, podemos hacer que se nos olvide. Así. exacto, exacto, porque lo dejamos de usar. Y actualizamos Exactamente. la información, Y exacto. eso, Gracias. y eso, Ujú. claro, para mucha gente que no está en las últimas investigaciones, que no está al día con toda esta información, claro, le resulta chocante y le resulta desafiante y le resulta a veces hasta ofensivo, porque es como decirle, me vas a decir que lo estoy inventando y por eso volvemos al principio de la charla, ¿no? Donde efectivamente hay que meter todas las variables y cuando metes todas las variables, el problema se resuelve. Exacto. Sí, señor. Bueno, no, encantada. No sé si alguien se quiere hacer alguna pregunta antes de terminar. Si alguien se anima, quiere hacer alguna pregunta, igual todo esto yo lo agradezco mucho, Encarna, porque creo que esto es lo que ha salvado también mi vida y puedo decir que efectivamente sí he tenido unos resultados. Ha sido gracias a este enfoque y a este conocimiento y a poderlo llevar e incorporarlo en mi vida. Siempre digo que lo que yo le llevo a otras personas ha pasado por mí, no es algo que yo me inventé, que dije, que leí por ahí una vez, sino que muy responsablemente estoy en la formación y trabajando en mi coherencia personal para poder dar una información realmente que tenga un impacto. Entonces, todas están invitadas
a 2 fechas que voy a precisamente a compartir parte de esta información tan valiosa que es como los cimientos, como tú lo has dicho, los cimientos de una casa. Sin estos cimientos, pues digamos que no es posible construir. Entonces, para compartirte estas herramientas a más profundidad, que puedas tener un conocimiento de cómo poner esto en práctica en tu vida. Entonces te espero en esas masterclass que voy a dar tanto el 20 de abril para todas las asociadas de ASOCOEN, que es la Asociación Colombiana de Endometriosis, y el 4 de mayo para todas las demás personas que no estén asociadas y que estén interesadas en conocer más a profundidad. Créanme que esto no lo van a encontrar tan fácil en otro lado. Es una información de mucho valor, creo yo, y está muy asequible, así que están súper invitadas y gracias precisamente a Encarna por este espacio, por tu conocimiento tan valioso, tan importante. Bueno, eres la experta definitivamente. Y bueno, ahí continúo formándome con ella, por la idea es llegar a certificarme como terapeuta y estamos trabajando en ello durante este año y te agradezco infinitamente. A ti por la invitación en esto, que mi compromiso es la divulgación de esto, que llegue a cuanta más gente posible al punto de que se normalice, que no sea extraño. Entonces, para eso, cosas como este live, la masterclass, las publicaciones, están haciendo que llegue a la comunidad, que llegue a todo el mundo y no se haga tan extraño la opción por un enfoque de estas características, mente-cuerpo, integrador, y que no se haga tan extraño para el público en general, para las personas que necesitan ayuda porque sufren dolor crónico, de estas características, en este caso, dolor crónico pélvico. Bueno, Muy bien. no, Hasta la muchísimas. próxima, entonces. Claro que sí, Encarna. Nos vemos Hasta pronto. pronto. Un abrazo. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.